el inicio del retorno. Hasta el retorno. Estoy leyendo intensamente y ayer le comenté a Fidel y le mostré algo, pues él, por supuesto que él leyó ese libro muchas veces. Así habló Zaratustra, del gran Nietzsche, y con el diccionario de Fidel en la mano. Estaba tomando notas ahorita precisamente de lo que Nietzsche llama la fórmula suprema para lograr la superación del hombre como animal al superhombre. Cómo hay que reconocer, cómo hay que en momentos críticos valorar, como se dice, asimilar los errores fundamentales, asimilar las pasiones, asimilar los defectos, sacar lecciones de la vida. Es la única manera de lograr lo que él llama el eterno retorno, insólito muchas veces. Ese es el inicio del retorno. No solo es el retorno de Chávez, es el retorno de la patria plena, de la independencia plena, de la patria perpetua, el retorno del pueblo de Bolívar, la construcción del más grande de los sueños que ha nacido bajo este cielo y sobre esta tierra. Mi general Pérez Arcay, poco revisando filosofías que a veces a uno extraña. Mira, una vez me dijo mi general, varias veces me lo dijo, él que era un ojo de águila, un día me dijo, antes de ser presidente, yo andaba por ahí, en discurso, ¿no? Y él se dio cuenta que yo andaba nombrando mucho, como que a la muerte. Y me llamó un día, me citó a conversar en el restaurante chino, por allá, donde nos veíamos siempre. Y me dijo, comenzó con un latinazo, Hugo, con la mirada de águila, abisum, abisum invocat. El abismo llama al abismo. Y entonces por ahí se fue el filósofo que es él. No llames al abismo. Yo citaba no sé qué pensamiento, qué cosa. Y él cazándome por televisión, por radio. Y esta mañana yo le dije, Farruco, tú que eres filósofo también, ¿cómo es que uno va a plantearle a un pueblo, a un país, el vivir viviendo? Y entonces uno va a estar como en un vivir muriendo, sin comer, sin dormir, lleno de tensiones, tal, todos los días, como si fueran todos los días iguales, llamando gente a las 3 de la mañana, 3 teléfonos, uno aquí, otro aquí, otro aquí. No, todo esto me ha hecho reflexionar profundamente. Se ha iniciado el retorno. Este libro maravilloso, que nunca lo dejaré, me lo regaló mi general Pérez Arcay, Federico Nietzsche. Así hablaba Zaratustra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Trendáfila. Bueno, en el segundo capítulo habíamos quedado que íbamos a estudiar lo que era la voluntad de poder, o estudiamos la voluntad de poder del presidente Chávez. Como él, a medida de que él va leyendo el libro Así habló Zaratustra de Nietzsche, él va haciendo unas reflexiones. ¿Se acuerdan en el segundo capítulo que había unas similitudes sumamente interesantes de cómo el presidente comienza a asumir realmente este proceso? 4F, Zaratustra, no sé si comienzan a entender, su montaña, Zaratustra sube a la montaña, Chávez sube al 4F, baja cuando da el golpe. Hay unas similitudes que él poco a poco va comenzando a entender o a comparar. Pero también dentro de todo esto se viene construyendo, ¿se acuerdan?
que lo había mencionado en las teorías de Así habló Zaratustra, hay una parte que él evoca sobre los tiempos históricos, que los tiempos históricos no son lineales, sino son circulares. Yo quiero que tengan un poquito en cuenta ese tema para ir esbozando y ir entendiendo por qué el presidente Chávez habla de los ciclos históricos y por qué es tan importante para él regresar. En este tercer capítulo vamos a hablar sobre lo que el presidente Chávez tenía muy en cuenta en esta parte del proceso, que era su cuerpo y la enfermedad. Para esto, entonces, ahora voy a hacer una lectura sumamente interesante de ese párrafo. 5 de julio del 2011. Llegaste estremecido. En Miraflores, Caracas. El inicio del retorno. El inicio de la escalada. Con Sarita, el loro de Sarita. 6 de la mañana y 5 horas. De las 3 transformaciones. Algunos errores fundamentales. 3 transformaciones del espíritu os he mencionado, como el espíritu que se convierte en camello, y el camello en león, y el león por fin en niño. Porque yo tengo que lograrlo, un cambio radical de hábitos y modos de vida, asumiendo errores fundamentales, errores crasos, como digo, crasos errores, asumiendo el control de pasiones, que son propias del sentimiento, a veces angustia, a veces tratar de ir más rápido de lo que se puede, a veces errores de enfoque estratégico, a veces meterme mucho en detalles tácticos y descuidar un poco la gran estrategia. Eso lo puede hacer uno de cuando en cuando, pero no enfocarse en detalle y dejar de mirar la gran estrategia. No. Asumirme, quitándome carga. Es de nuevo Zaratustra. Es convertir el camello, bestia de carga, en león. Y luego dice Nietzsche, el Zaratustra, y luego en niño, un recomiendo. 3 transformaciones que pasa el ser humano: cuerpo, naturaleza y cultura. 3 elementos que se pueden enmarcar dentro de estos aforismos de lo que son las 3 transformaciones, en el que el presidente Chávez hace un énfasis total. Yo creo que ya se dieron cuenta. La pregunta es cómo nosotros entendemos este proceso. Este proceso que habla Nietzsche en el libro sobre los discursos de Zaratustra y que para el presidente fue capital para comenzar a esbozar o a desarrollar su entendimiento de la enfermedad y el cuerpo. Cómo la cultura de alguna forma nos impone ciertos patrones rígidos donde todos caemos: el trabajo excesivo, la acumulación de las obligaciones para con uno mismo, la falta de dormir, de comer, ese elemento de descansar, de poder tener tiempo para reposar el cuerpo. Y por supuesto el cuerpo tiene elementos vitalistas. Hay ciertas corrientes que lo explican, filosóficas, históricas, inclusive en la fenomenología. Toman al cuerpo también como un elemento sumamente interesante. Pero en este caso vamos a concentrarnos en el documento. Se acuerdo que les había comentado que el presidente de alguna forma se sentía como esa persona que llevaba todo el peso y la responsabilidad del desarrollo de la política nacional e internacional. Su equipo de trabajo pocas veces de alguna forma entendió esa responsabilidad que el presidente estaba asumiendo, porque no solamente era un proyecto nacional, sino era un proyecto que era un geopolítico. El presidente era un geopolítico. Y por supuesto dentro de todas estas proyecciones que el presidente va desarrollando, se va cerrando en sus pensamientos, producto también de una desconfianza
porque yo creo que Chávez era una persona que sabía lo que estaba alrededor de él. Tenía esa capacidad, por supuesto, como tenía esa capacidad humana de llegar, también tenía esa capacidad de observar las conductas que muchas de sus personas de confianza tenían con respecto al mal manejo, no solamente de los recursos, sino también de todos los proyectos de la revolución. Después el presidente Chávez se da cuenta que tiene que ser un león, tiene que tener la fuerza del león para transformar esos malos hábitos, porque precisamente hay una precariedad en sus pulsos vitales. Pero también tiene que ver mucho con la personalidad de Chávez. Me acuerdo una vez hablando con el mayor Jacinto Pérez Arcay, él hablaba sobre que el presidente Chávez tenía una autoritas muy fuerte. Y yo creo que todos los que trabajaron con el presidente se pudieron dar cuenta de eso. Como el presidente en algún momento de su vida quiso controlar y manejar todo. Y por supuesto que tenía que de alguna forma ir adjudicando o dando responsabilidades. Eso también hay un error fundamental del presidente Chávez y ya los vamos a ver más adelante. Hay otros elementos que quisiera también mencionar con respecto a este tema, como Nietzsche, por medio del desarrollo de estos diferentes tipos de tratados, comienza de alguna forma a confesar, digo, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista emocional y ético, al presidente Chávez. Qué interesante, ¿no? Y ahora estoy como revivido y he comenzado una nueva vida como cadete en este patio, como hace 40 años con ustedes, con la fuerza de la juventud. En eso ando, en eso andamos. ¿Y saben qué? Dentro de todo el tratamiento y el horario, ahorita tengo que apurarme porque toca el almuerzo, y luego fisioterapia, tengo algunas reuniones de trabajo con los ministros, luego baño, cena y sueño. Eso es, no ves que yo me acostaba a las 4 de la mañana, Izarra, ¿cuántas veces te llamé yo, ministro Izarra, a las 2 de la mañana, Mata Figueroa a las 3 de la mañana, comiendo cualquier cosa de madrugada, y ya a las 8 de la mañana levantado con una tensión, siempre apurado, siempre como con una angustia por el tiempo? No. He reflexionado mucho en estos días, desde aquellos días difíciles, muy difíciles que pasé, después de aquellas 2 operaciones, muy difíciles. Pero he reflexionado, uno tiene que, si yo estoy diciendo, como he dicho y digo y seguiré diciendo, que al pueblo hay que darle, a Venezuela hay que darle un vivir viviendo, entonces ¿cómo voy a estar yo en un vivir muriendo? Y feliz retorno, que estamos en pleno retorno. Cuando yo hablo y digo del retorno, que he comenzado mi retorno de otro abismo, no es mi retorno en verdad, los invito a que iniciemos una nueva escalada. El video que ustedes vieron, el presidente Chávez va a visitar a unos cadetes a la Academia Militar de Venezuela. Y ya pueden ver un poco cómo el presidente Chávez comienza a esbozar dentro de esos discursos, pues todo el compendio de pensamientos y de abstracciones que venía sacando el presidente a partir de la lectura. Voy a leer un documento, precisamente que es escrito a las 6:30 de la mañana, antes de llegar a la Academia Militar, donde ustedes en este momento vieron que él estaba conversando con los cadetes. Y él comienza a esbozarle unas teorías. Yo quiero que ustedes se den cuenta cómo él, a partir de aquí, comienza a ir introduciendo dentro de sus discursos, sus arengas diarias y cotidianas, el concepto del tiempo cíclico y sobre todo del eterno retorno, el retorno. Dice así: Villa Zaratustra, jueves 7 de julio del 2011, 6:30 horas. Aquí estoy, desde mi profundidad. Retorna el cadete que fui. Brota, Tribilín, brota. Brota nuevo Chávez, Frías, brota. Broten nostalgias de mi varina, broten. Brota, látigo Chávez, brota. Brota, equipo de béisbol. Brota, año 1971, que es cuando llega a la academia. Brota, retorna, inúndenme de 40 años, vuelvan. Allá está Caracas, Caracas, cuna de mi segundo nacimiento, el definitivo,
el que me dio la luz. Ahora, en el próximo video nos vamos a dar cuenta a qué hace referencia el presidente Chávez cuando dice que es la cuna de su segundo nacimiento. Para que comencemos a entender un poco y a profundizar más en sus sentimientos y en sus emociones. Cómo el libro lo va acercando a otra etapa que él va asumiendo. Y nada mejor que este lugar. Aquí tenemos, al menos yo, 40 años haciendo educación física en este patio. El eterno retorno. 40 años que vuelven así. ¿Tú estás bien con esa? No hay novedad. Esto es parte de mi rehabilitación y compartida en equipo, en colectivo. Recordemos que el eterno, o el retorno pleno, no es mío nada más. Un retorno de muchas cosas, de todo, de la unidad, de la unidad, de la patria grande, de la independencia plena. Doctor, vamos, tome el mando. Por eso es que yo digo el eterno retorno, el retorno de todo. El retorno de 200 años, el retorno de 500 años. Apunta una fecha. Apunta una fecha. 2011, 2021, pero más allá está el 2031. Bueno, como pudieron ver en el video que ya pasó, vimos a un presidente que está haciendo su terapia, pero al mismo tiempo está trabajando. Está con su equipo de ministros. Ahora voy a ir al documento de los expresadores del cuerpo. Y fíjense que el presidente escribe: yo era uno de estos insensatos. Y comienza a subrayar esa parte del libro, de la página 78, de los discursos de Zaratustra. Miren, yo quisiera hacer una reflexión, porque nosotros conocemos una historia que vimos detrás de la cámara del presidente haciendo ejercicio, con su equipo de ministros y sus edecanes y todo lo que acompaña a un presidente de la República. Y de alguna forma veíamos un Chávez que se estaba sacrificando. Ya más adelante van a ver con los documentos de qué les hablo. Es sumamente, no sé si, a mí no me parece interesante, porque es la vida de un hombre, indiferente sea el presidente o no. Lo quito de esa investidura y lo dejo humano. Y uno comienza a entender, pues, precisamente lo que puede ejercer acciones como el poder dentro del ser humano. Yo creo que todos pasamos por esas condiciones, inclusive hasta el propio Nietzsche estuvo dentro de esto, pero él lo rompió, realmente él destruyó, por supuesto, con su filosofía, todo esto que nos encierra más bien. El cuerpo también lo podemos ver bajo eso, ¿no? Como un encierro de muchos valores culturales que precisamente Nietzsche viene o trata de romper con sus enseñanzas. Hay otro documento que en este momento voy a leer también de los discursos de Zaratustra y se llama De las alegrías y de las pasiones. Miren lo interesante que hay en este documento. Este documento el presidente lo subraya y dice: convertir las pasiones en virtudes y en alegrías. Las pasiones, lo que no. El empujarse, el desmedirse en elementos donde nosotros no encontramos un fin, donde no nos podemos relajar. Y él tenía o había demostrado algo de esto. A mí este documento me causa también, o siempre me ha causado, me llama la atención, y la palabra no sé si decir tristeza, pero realmente uno comienza a entender cómo el presidente, a partir de todos estos sentimientos, comienza a sacar algunos conceptos que después le van a servir para él formular parte del proyecto civil. Pero en este momento no vamos a hablar de esto, solamente vamos a ver dos cosas que yo quiero que ustedes le presten atención. Y fíjense, y dice: poner las metas supremas en el corazón de las pasiones. Entonces, lo que nos quiere decir de alguna forma es una abstracción. Hay una meta superior que está por encima de sus pasiones y las puede dominar a partir de allí. Interesante, hay un anclaje, pero está designada, como él subraya en el primer cuadro, azul, y dice una virtud. Una virtud. Y en el párrafo siguiente,
que está subrayado con amarillo fosforescente, él dice algo, y fíjense, muy interesante. Y dice, y he aquí que tiene su nombre en común con el pueblo y que con tu virtud, esa virtud que está subrayada arriba, que tiene que poner en el corazón de las pasiones, con tu virtud te has convertido en pueblo y en rebaño. La virtud del pueblo y subraya en negro la virtud del rebaño. Miren, yo no sé si para las personas que estuvieron cerca del presidente y las que no están cerca del presidente y lo conocieron, lo conocieron por sus acciones, digo por medio de la televisión y todo esto, pero las personas que me están escuchando y estuvieron al lado del presidente, habría que hacerse una pregunta, señores. ¿Qué es la realidad? O sea, ¿qué es la realidad para ustedes? Porque hay dos tipos de realidad. Una realidad que es individual y una realidad que es colectiva. Y está designada por personas, cosas y territorios. Pero la personal es algo que solamente es del individuo que está ahí, habitándola. Y que a veces no expresa lo que él quisiera expresar. En este documento de las alegrías y de las pasiones, Chávez extrae, ¿sí? Hace una extracción y dice que la meta suprema, hay una meta suprema y se puede poner en el corazón de las pasiones como para implosionar o anclarse e ir transformándose. El presidente de alguna forma lo hace. El presidente creo que lo hace. Y una demostración es este video que vimos. Precisamente dentro del dolor físico que estaba él pasando, al mismo tiempo era suplantado por una virtud suprema que él esboza con respecto a su responsabilidad como mandatario de la República. Yo creo que sí, algo que en ese sentido muchas personas respetan a Chávez porque en algún momento él asumió esta postura a pesar de que eso lo iba a condenar a la muerte como lo hizo. Tesoro, son 200 años que están aquí hoy. Y si uno dice que 200 años están aquí hoy, es porque el hoy, y entro en la filosofía de ley, el hoy se hizo ayer. Porque si el ayer es igual a hoy, A igual a B, B es igual a A. Esa es la ley conmutativa, ¿no es? No es la conmutativa, ley conmutativa. Si 200 años están hoy aquí, es que hoy nosotros estamos atrás, hace 200 años. Y formamos el anillo perfecto, el círculo perfecto. 200 años. El anillo del retorno perpetuo, del eterno retorno, de lo que nunca se va. El retorno de lo igual, de lo idéntico, de lo mismo. Somos lo mismo, no somos otra cosa. Y he allí la fórmula, dice Nietzsche, perfecta del eterno retorno. Bueno, como pudieron ustedes mismos observar en el video anterior, por supuesto yo creo que muchas de las personas que rodeaban al presidente Chávez no tenía, no sé si el manejo de alguna de esta literatura clásica, y por supuesto se le hacía muy difícil entender el proceso que el presidente iba esbozando en las reuniones y las reflexiones que iba haciendo profundamente, no solamente de él, sino de lo que estaba alrededor de él, por supuesto. Como pueden ver la cara de algunos ministros que yo pienso que no sé si sabían quién era Zaratustra o Nietzsche, perdón, pero no lo entendían. Incluso habían personas en su gabinete que se perdían en estos discursos. Ahora yo creo que 9 años después con estos documentos van a entender de qué estaba hablando el presidente Chávez en su momento. Miren, aquí hay algo sumamente interesante. Yo creo que ustedes ya van viendo cómo este libro es de una importancia capital para el futuro del presidente Chávez y el futuro de la revolución. ¿Por qué? Precisamente porque intrínsecamente, debajo de todos estos conceptos, el presidente ya venía elaborando una idea fundamental que está acompañada sobre los ciclos históricos. Y fíjense que él toma siempre este elemento, ¿no? Siempre está recordando, ¿no? Del eterno retorno. Está muy expresado en todos sus discursos, arengas de esta etapa de la enfermedad. Bueno, yo quisiera a partir de aquí ir cerrando este capítulo, dándole las gracias de antemano por interesarse. Sé que hay un grupo de personas especializadas que este material
le tiene interés, de que hay otro grupo de personas que no conoce un poco sobre esto, no le dan la importancia, y hay otro grupo que me imagino que por supuesto no sabrán de qué estoy hablando. A mí lo que me interesa precisamente de todo esto es que podamos comenzar a observar una cronología histórica en una parte del proceso histórico del pueblo venezolano y que hasta hoy sigue de alguna forma afectándonos precisamente por eso. ¿Por qué lo ocultaron? ¿Por qué lo callaron? ¿Será que todas las personas en Venezuela conocen de este secreto? ¿Conocen de este proyecto? Del proyecto civil. Bueno, yo los invito, por favor, a que en el próximo capítulo vamos a seguir profundizando y ya vamos a comenzar a sacar algunas claves reales de lo que es el proyecto civil. El proyecto que el presidente Chávez elabora para poderse en algún momento de su desaparición física mantenerse presente entre una parte de la sociedad venezolana. Dentro de lo que nosotros hemos observado, fíjense, y quiero cerrar el capítulo con esto. Con esto me quiero despedir y dejarles esta visión para que lo sigamos entendiendo en el cuarto capítulo. Cuerpo, enfermedad, sacrificio, consciente o inconscientemente. Eso queda a partir de ustedes, ustedes juzgarán. Haciendo investigaciones encontré con una profesora venezolana, ella es socióloga, ella se llama Paula Vázquez Lezama y ella hace una investigación sumamente interesante sobre lo que es el sacrificio y el cuerpo dentro de la Revolución Bolivariana y expresa unas ciertas teorías sobre la simbología del sacrificio, habla ella, y sobre bajo esas condiciones cómo comienza en el tiempo y con el tiempo después de la muerte de Chávez a fundarse una teología política bolivariana, o inclusive creo que dentro de la construcción la profesora nos puede expresar eso. A mí me gustaría dejarlos con esto y bueno, yo me despido de ustedes y yo les dejo este video para que también reflexionemos con mucho cariño y respeto hacia ustedes, Triandáfila. La cuestión de la lógica del sacrificio en la revolución bolivariana es crucial entender esta cuestión. Veamos nuestros mártires anteriores, los más recientes, o los mártires del chavismo, los soldados reales y los golpistas del 4 de febrero del 92. Ahí el golpe se desarrolló en circunstancias en que el golpe fracasa, en que los líderes se rinden y de alguna manera hasta la llegada de Chávez al poder esas muertes fueron percibidas como inútiles. ¿Para qué se murieron 200 personas el 4 de febrero del 92 si el golpe fracasa? En el momento de la rendición se trataba de un sacrificio innecesario, de sangre inútilmente derramada. Luego Chávez logra apropiarse políticamente de esas muertes y reconfigura imágenes de sacrificio por la patria a través de rituales de conmemoración concebidos y realizados por el gobierno cuando llega al poder en el 98. Hoy, el 4 de febrero, es el Día de la Dignidad Nacional. Digamos que allí, durante esos rituales, esas formas ritualizadas, porque ni siquiera llegan a rituales, esas formas ritualizadas que logra instaurar Chávez durante sus 2 primeros periodos presidenciales, operó una recuperación extremadamente eficaz del lenguaje del sacrificio. La transmutación de los soldados bolivarianos en mártires fue una tarea difícil para los ideólogos de la Revolución Bolivariana, pero yo diría que lo lograron, no sé hasta dónde, habría que ver ahora, pero yo creo que lo lograron durante un momento. Digamos que fueron unas especies de ofrendas necesarias para la toma del poder después, aunque se haya llegado por la vía democrática. Y por esta simbología lo que se busca es la legitimación y la perpetuación en el poder. Para terminar, los oficiales que dirigieron y participaron en la insurrección del 4 de febrero del 92 recuperan entonces la simbología del sacrificio y del sufrimiento del soldado bolivariano muerto por la patria. Sin embargo, y eso lo podemos ver, digamos, con este panorama caótico que estoy dibujando de esta cuestión del sacrificio en la acción política en Venezuela, la acción sacrificial es incompatible con la política en democracia y con la modernidad. Es decir, es un fin de la secularización en este sentido.
Porque en el Estado de Derecho no se les puede exigir sacrificios a los ciudadanos, es decir, un partido político moderno no necesita mártires. Entonces, ahí les dejo esos elementos para reflexionar.